es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que a la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Buenas noches, qué bueno estar aquí otra vez hablando de este tema que tiene un nombre como muy maluco, pero el fin no es que quedamos ahí en esa amargura que nos ha tocado vivir, es que disfrutemos el perdón de Dios, es que disfrutemos la gracia de Dios, y eso es lo que Dios quiere que disfrutemos. Yo sé que ustedes han estado pensando bastante en todo este tema y recordando muchas cosas, tal vez cosas muy tristes, muy dolorosos, ofensas, aún desde niños. Y la tarea es empezar a escribir. Empiece a escribir su historia. Si usted tiene la cartilla, hay un espacio allí, pero si usted no ha podido conseguir la cartilla, empiece a escribir su historia de dolor. Y de pronto usted dice, ay, pero yo no quiero recordar nada de eso. Lo vamos a recordar por última vez, porque vamos a saber qué hacer con todo ese dolor y qué hacer con toda esa tristeza que nos ha tocado vivir. Entonces escriba su historia, cómo le llegó todo eso. O de pronto usted no va a empezar con su historia, va a empezar con la historia de su mamá o la historia de su abuela o su abuelo por allá. Y usted va a descubrir que la amargura ha venido de generación en generación y le llegó a usted. Y de pronto usted dice, pues yo qué culpa. Claro, no estamos hablando de culpa, estamos hablando de la amargura. Cómo nos llegó, y vamos a aprender qué hacer con todo esto que tenemos en nuestro corazón. Y todo esto se convierta en maletas y maletas y maletas, y podemos tener una rumbe de maletas, pero tenemos que deshacernos de esas maletas.
Y yo creo que lo que más queremos es deshacernos de esas maletas, ¿cierto que sí? Bueno, no sé si usted recuerda de nuestra amiga. Aquí está, todavía está en la cárcel. Pues yo la llamo amiga, pero yo realmente no quisiera ser amiga de ella. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que ella sería muy aburridora como amiga. Vea lo triste que mantiene, vea como mira al infinito. Y ella, yo creo que ella es de esas personas que se la pasa hablando de que lo que le hicieron y cómo le hicieron y por qué soy así y vea que me ofendieron y vea que yo no veo solución en la vida. Y es aburridora y ella que se queja, murmura, nada le agrada, nada le parece, nada le gusta. Qué pesar, ¿no? Yo espero que nosotros no seamos así, ¿cierto que no? No queremos ser así. Pero tenemos una buena noticia para ella. ¿Se acuerda la buena noticia? La puerta está abierta. ¿No le parece una buena noticia? Lo que pasa como ella quedó, ¿se acuerda la historia de los dos deudores? Ella quedó en la cárcel atormentado por los verdugos. ¿Cuáles son los verdugos? El rencor, el resentimiento, la ira, la depresión. Y ella solo piensa en lo que le hicieron, cómo lo hicieron y cómo fue. Y esos verdugos le dan vuelta y vuelta y vuelta a esa jaula. Y ella no se ha dado cuenta que la puerta está abierta. Pero le tenemos una buena noticia para ella. Quién sabe si nos va a hacer caso o no. Pero recordamos que dice acá, las circunstancias adversas de la vida le echan en la cárcel de la amargura. La sentencia depende de usted. Y la buena noticia también, no solamente que la puerta está abierta, la puerta tiene un nombre y es una persona. La puerta es Cristo. Y Él pagó la condena. Entonces, si estamos en la cárcel de la amargura, si estamos en esa jaula, no tenemos que quedar ahí, porque la condena ya está paga. Hay una salida, y esa salida es Él. Y Él es la puerta. Entonces ya empezamos no a pensar tanto en la amargura, sino en la esperanza que tenemos de salir de la amargura. Bueno, entonces hemos empezado ya a pensar cómo nos llegó. Y hoy vamos a pensar en otro aspecto de la amargura que es un poco triste también. Pero de todas maneras tenemos que recordar estas tristezas. ¿Para qué? Para desecharlas y recibir ese perdón de Dios. Porque recuerda que lo que hablamos la vez pasada, que Dios ya nos perdonó, ya todo está hecho, ya todo está resuelto. Y cuando yo perdono a las personas que me han ofendido, entonces yo puedo reclamar lo que está para mí. ¿Y qué es lo que está para mí? El perdón. Eso es una buena noticia. Bueno, entonces hoy vamos a mirar en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 15, nos habla de la amargura. Y nos da como una advertencia. Nos dice así, Hebreos 12, versículo 15. Dice así, mirad bien, o sea, pone harto cuidado. Entonces tenemos que poner mucho cuidado. Que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Preocupante, ¿no? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bueno, esto... ¿de qué nos está hablando? Que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, uno con amargura en el corazón no alcanza la gracia de Dios. ¿Eso qué nos quiere decir? Que Dios se pone bravo con nosotros y dice, usted no merece. No, no es eso. Es como estábamos hablando la semana pasada del perdón. Cuando yo perdono a otra persona, puedo echar mano a lo que ya está. Ya está el perdón y lo puedo recibir para mí y puedo
disfrutar ese perdón que ya está para mí, porque recuerda que el perdón me lo consiguió Cristo en la cruz de Calvario. Esto es como lo mismo. La gracia de Dios, ¿qué es? Es el perdón inmerecido, es el regalo inmerecido. O sea, la gracia de Dios ya está. Está para usted, está para mí, está para todos. Pero ¿qué es lo que no nos deja alcanzar? Pues la amargura. Dice acá que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Primero, la amargura no nos deja disfrutar la gracia de Dios. Qué tristeza, ¿no? Y Cristo que pagó tanto por nosotros y no lo vamos a disfrutar por la amargura que hay en nuestro corazón. Muy triste. Bueno, entonces dice aquí, os estorbe. Yo creo que todos sabemos que la amargura nos estorba. ¿De qué manera nos puede estorbar? Es un hecho que una persona con mucha ira en su corazón, con amargura, con rencor, resentimiento y todos esos sentimientos negativos, producimos dentro de nuestro cuerpo toxinas como veneno que nos puede hasta enfermar. ¿Sabe que a veces en consejería uno se da cuenta cuando la gente perdona y sale de su amargura, empieza a aliviarse de una cantidad de enfermedades? Por ejemplo, si usted de pronto tiene un dolor de espalda y años con un dolor de espalda, puede ser que ese dolor de espalda es porque usted está cargando todas esas cosas que le hicieron, todas esas palabras ofensivas que le dijeron cuando usted era pequeño. Y usted está con maletas y maletas y maletas. ¿Cómo no le va a doler la espalda? Y usted empieza a descargar ese maleterío y usted empieza a aliviar. O sea, la amargura nos estorba. Yo creo que está estorbando bastante a nuestra amiga. Ella está muy mal. Y uno cuando tiene amargura en su corazón está mal. Y no solamente eso. Recuerda que esas emociones negativas que produce la amargura hacen de que mi cuerpo produce toxinas. Y yo me estoy envenenando. Como dicen por ahí, la amargura es como tomar un veneno esperando que el otro se muere. Nuestra salud se puede afectar bastante y aún hay enfermedades autoinmunes que son causados porque el cuerpo mismo se está destruyendo. ¿Y por qué el cuerpo quisiera destruirse? Porque en el corazón hay mucho dolor. Entonces la amargura primero no nos permite disfrutar la gracia de Dios y nos estorba. Pero ya viene una partecita que es como lo más difícil todavía. Y por ella muchos sean contaminados. ¡Ah! O sea, mi amargura contamina mi entorno. Sabe que la amargura se tiene que manifestar. Se manifiesta en mí haciéndome daño, envenenando mi cuerpo, cambiando mi carácter, pero también hay un desquite inconsciente. Y lo primero que nosotros decimos, pero yo no me desquito con nadie. Sí, nos desquitamos, pero es inconsciente, no nos damos ni cuenta. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que me llegó, me hizo daño a mí, pero por algún lado tiene que salir. ¿Usted con quién se desquita? Seamos honestos. Yo sé que esto es una partecita que realmente no queremos enfrentar, pero es una realidad y es parte de nuestra sanidad. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Una niña
queda embarazada, no está casada, queda embarazada, el padre del niño se va, la deja, habla mal de ella, la trata muy mal, pero ella queda con el hijo. Y resulta que el hijo es igualitico al papá. Y en ella se le puede brotar esa rabia con ese muchachito. Muchachito no tiene la culpa, está como Ismael. Pero todo lo que hace ese muchacho le recuerda de lo que hizo el papá. De esa manera, la tendencia inconsciente de esa muchacha, ¿qué sería? Exagerar con el niño, tratarlo como mal. Y cuando ella se da cuenta que lo está maltratando, entonces se asusta, ay, yo me estoy pasando. Pero es algo que brota dentro de ella y sale dentro de ella y ella desquita con alguien. Entonces la gran pregunta en esta noche, ¿usted con quién se desquita? Entonces la historia que usted va a escribir no solamente es la historia de cómo le llegó, sino que tenemos que agregar 2 pedacitos más. ¿Qué me está afectando en mí? ¿Yo cómo soy? Bueno, usted dice, no, pues yo soy una buena persona. Claro que usted es una buena persona, pero el que sabe cómo es usted es Dios. Entonces pregúntele, Señor, ¿de qué manera me está afectando lo que me pasó? Entonces Dios le va a empezar a mostrar. Y nosotros no queremos saberlo, pero no importa. Lo vamos a saber y lo vamos a escribir. Y tranquilo, tranquila, no le vamos a pedir la hoja. Sino que si lo escribimos, eso nos ayuda a sanar. Bueno, entonces, ¿cómo me está afectando a mí? Soy una persona que habla mal de los demás a toda hora. Porque eso es otra característica. Siempre tiene algo malo decir de alguien. Entonces vamos a escribir todo esto. Yo soy una persona enferma, yo soy una persona que me quejo por todo, yo soy una persona que critica a todo el mundo, me cae mal todo el mundo, yo hablo mal de todos, yo soy una persona depresiva, enferma. Escríbalo. Y después vamos a hacerle otra pregunta a Dios. Y le vamos a decirle a Dios, Dios, ¿yo con quién me desquito? Y si usted es sincero con esta pregunta, Dios le va a contestar. Y usted se va a dar cuenta que inconscientemente, es totalmente inconsciente, no lo hace de maldad y Dios sabe que usted no lo hace de maldad, pero de usted sale ese desquite. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que Ismael se desquitó con Isaac, que el pobre Isaac que había hecho? Nada. El rey de Edom se desquitó con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, que existía en ese tiempo, no le había hecho absolutamente nada. Pero esas son las características de la amargura. Entonces, le invito a que usted le pregunte a Dios y le dice, Dios, ¿yo con quién me desquito? Y Dios le va a mostrar. De pronto va a pasar algo esta semana y usted tiene un problema en la casa. Y Dios le va a decir, ahí está. Usted se desquita con su hijo. ¡Ay! ¿Será? Y Dios le va a ir mostrando. Y cuando Dios le va mostrando, escríbelo. No es para que se sienta culpable, es para que miramos qué hay. Porque todo esto, lo que está en esta hoja, lo vamos a saber qué hacer con eso. Y eso es lo más importante, que tenemos que saber qué hacer con toda esta amargura. De pronto usted va a recordar situaciones. De pronto usted se desquita ahora con su presente esposo o su presente esposa, lo que hizo un novio o lo que hizo una novia en tiempo pasado. Porque eso es muy común también. Entonces, de pronto usted tuvo una novia o un novio que le fue infiel. Entonces usted dice, no, es que todos son infieles.
Entonces se vuelve una persona demasiado celoso y la persona con quien usted está ahora lleva las consecuencias. A nosotros no nos gusta este pedacito, tranquilos. A nadie le gusta este pedacito, pero es necesario. Porque vamos a entender que la amargura es una historia entera. Para nosotros ha sido cómo me llegó a mí, pero la otra parte es cómo me está saliendo de mí, porque si la palabra de Dios lo dice, es porque es cierto, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Y por ella muchos sean contaminados. Y más adelante, para que vean que si sigue leyendo, habla de Esaú. ¿Se acuerda lo de Esaú? Esaú, ¿cómo volvió? ¿Cómo volvió sus descendientes? Prevenidos, amargados, exagerados. Todos los llevaban al extremo, orgullosos, desquitando lo que le pasó a Esaú con los que están alrededor. Entonces, si usted está en serio con este tema y si usted quiere de verdad salir de esa cárcel, entonces ya es el momento de sacar una hora y una hoja y en la presencia de Dios escribe su historia. Pero no se limite con la partecita que cómo le llegó, porque eso es la partecita fácil. La partecita difícil es que cómo lo manifiesto yo, qué daño me está haciendo a mí, cómo me está estorbando y con quién me desquito. ¿Se apunta? Yo sé que sí, porque yo sé que ustedes están en este estudio porque de verdad usted quiere encontrar esa libertad. Bueno, vamos a seguir hablando de este viaje de perdón, porque el perdón es como un viaje. Es como montar un tren y uno no sabe cuándo va a llegar, pero tenemos que montar el tren. Y el primer parte de montar el tren es escribir la historia. Y hoy vamos a seguir hablando y le voy a presentar a otro amigo. Entonces voy a pararme y bajar la amiga en la cárcel, pues espero que algún día vaya a salir, ¿cierto? Bueno, tengo aquí otro amiguito. Yo no he puesto nombre a estos amigos, algún día tengo que poner un nombre a estos amiguitos. Pero aquí está. Él no está como muy bien, ¿cierto que no? Se le ve la tristeza que tiene en su rostro. Y yo me imagino que él camina como arrastrando esos pies. ¿Y por qué arrastra esos pies? Porque tiene un costalado de cosas que le estorba. Pues tampoco quisiera ser amigo de él, no muy amiga. Porque es una persona que, mejor dicho, mientras como que nos vamos conociendo un poquito, todo va bien, pero después le empieza a aflorar su amargura. ¿Se acuerda que las personas amargadas se desquitan? Entonces hay que tener cuidado de las personas amargadas. Bueno, entonces nuestro amigo tiene dos problemas. Es que la amargura no es un problema, son tres, ya sabemos, ¿cierto? Bueno, entonces él tiene una pensadera. Mejor dicho, él no sabe, él no piensa en más nada, sino en todo lo que le pasó. Le han sido injustos, le han abusado de él, él ha sido maltratado, tiene mucho dolor. Lo han decepcionado, lo han engañado, le han sido infiel y un arrume de cosas más. Entonces, él tiene una mentalidad de pensar y pensar y pensar en todas estas cosas. Y vea, él es otro que mira como al infinito. No piensa sino en lo que le hicieron y lo mal que le ha tocado, y lo más de malas, que él es pobre, que mejor dicho. Bueno, pero no para ahí. No es solamente la pensadera. Y recuerda que esta pensadera y estas emociones dañadas le está produciendo en su cuerpo enfermedades, está produciendo toxinas, está produciendo cansancio,
Tampoco estoy diciendo que toda la gente enferma tenía amargura, obviamente. No me vaya a malinterpretar. Bueno, entonces, pero es el caso de nuestro amigo, ¿cierto? Bueno, entonces, él tiene esta forma de pensar. Y me imagino que es muy prevenido. Y me imagino si yo tengo un problema con él, empieza a darme con ese costal. ¿Qué tiene el costal? Tiene un costal lleno de emociones dañadas. Porque esto le está contaminando. Le está estorbando. Tiene miedo, tiene temor, tiene rencor, preocupación, culpabilidad, frustración, angustia, depresión, venganza, ira y una rumba de cosas más. Entonces nuestro amigo está muy triste, arrastra los pies. No tiene nada bueno decir de nadie y vive muy mal. Entonces, lo que yo quiero preguntarle a usted en esta noche es si usted tiene un consejo para él. Si él fuera un amigo suyo, un conocido suyo, y usted conociera que él tiene todo esto, ¿usted qué le podría decir? ¿Qué consejo tendría usted para él? Bueno, de pronto usted dice, tiene que perdonar. Sí, tiene que perdonar. Pero antes de hablarle del perdón, yo creo que le vamos a animar un poco más, porque si le dice perdonar, ¿sabe lo que le va a contestar? Él va a decir, que lo perdone Dios, porque eso es lo que decimos, ¿no? Yo no, que lo perdone Dios. Entonces eso porque por ahí de pronto, pero de pronto yo le contaría, yo le diría, ¿sabe qué? Alguien vino a pagar por todo lo que usted tiene en su corazón. Alguien vino a pagar por todo lo que le hicieron. Porque usted y yo sabemos que Jesús pagó por esto. Y usted de pronto dice, pero ¿cómo así que Jesús pagó por esto? Si las personas que le hicieron esto no son ni cristianos y ya se murieron. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando estas personas hicieron esto, no eran cristianos y de pronto ya murieron, pero eso no cambia la realidad que Cristo ya pagó por ellos. O sea, esto ya está pago. Y esto, que es la reacción natural del ser humano, también fue llevado a la cruz. Porque la palabra de Dios nos habla en Isaías 53, creo que es el versículo 4, que Él llevó nuestro dolor, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestro dolor. Y si Él sufrió nuestro dolor, todo esto está sufrido. Entonces, pues realmente si miramos las cosas como son, bobamente nuestro amigo está cargando algo que ya está cargado. Su condena está paga. La deuda de él está paga y lo que le hicieron también está pago. O todo está resuelto. Él no tiene que arrastrar ya más los pies. Él no tiene que producir veneno en su corazón. Él no tiene que arrastrar este costal para arriba y para abajo, y él no tiene que tener esta pensadera que le está haciendo tanto daño. ¿Por qué no? Porque Cristo vino a pagar. Todo está pago, mi hermano. Todo ya fue hecho en la cruz, todo fue resuelto. Nosotros ya sabemos que el perdón ya está, y lo que vimos hoy, la gracia ya está. Pero lo que no nos deja disfrutar del perdón y lo que no nos deja disfrutar de la gracia, ¿sabe qué es? La amargura. Bueno, entonces, dice aquí, las ofensas me causan dolor y yo cargo con las consecuencias de él. Eso es la realidad de la vida. Entonces, digamos que nuestro amigo nos hizo caso. Y nuestro amigo dijo, bueno,
yo voy a creer en Jesús. Yo voy a creer que Jesucristo vino y pagó por mí. Entonces, si él cree, él tiene que ir entregando lo que tiene. Y recuerda que no es solamente esto y no es solamente esto, son las dos cosas. Entonces vamos a mirar el siguiente. Bueno, entonces aquí, mire bien acá, ¿y qué entregó? ¿Entregó lo que le hicieron o entregó lo que tiene en el costal? Lo que le hicieron, ¿cierto? O sea, el primer paso es mirar hacia atrás cómo estas cosas me llegaron a mí para llevar estas cosas a la cruz. Entonces, ¿qué dice aquí? La cruz de Cristo. Cristo cargó la suma total del pecado. Y aquí nuestro amigo colocó en la cruz la injusticia, la decepción, el maltrato, el engaño, el abuso, el dolor, la pobreza, la infidelidad, la mentira y todas las demás cosas que le hicieron a él. Pero le falta. Y muchas veces nosotros con los procesos de perdón que nosotros hemos hecho en nuestras iglesias, hemos hecho esta parte. Yo perdono a mi mamá, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi abuela, yo perdono a mi esposo, yo perdono a mi esposa. Hacemos todo eso, pero nuestro amigo no está libre todavía, porque él no ha entregado el costal. ¿Sí se ha dado cuenta que no ha entregado el costal? Y si no entrega el costal, no va a disfrutar su libertad. Pero como el amigo nos está haciendo caso, afortunadamente, entonces tenemos ya otra historia. Aquí está el amigo, ya es otra voz. Vea cómo está de contento. Ya tiene una sonrisa, ya no arrastra los pies. Ya tiene las manos libres para abrazar, para cantar, para disfrutar de la gracia, del perdón de Dios. Dice aquí, libres porque Cristo cargó la suma total del pecado, lo que le habían hecho, y el dolor. Entonces aquí ya no solamente está en la cruz lo que le hicieron, sino él descargó el costal. ¿Y cómo está de contento? Y en los procesos de perdón, mis hermanos, hay que cargar todo. Recuerda que hay tres partes: cómo me llegó a mí, mi reacción y cómo me ha salido todo esto. Bueno, entonces vamos a leer aquí lo que dice aquí abajo. Yo lo voy a leer en voz alta porque de pronto no sé si lo pueden ver bien en el video. Dice así: perdonar es un acto de fe en la obra de Cristo, reconociendo que yo, al cargar pecados ajenos o míos, estoy haciendo inefectiva la obra de Cristo en mi vida. Bueno, vamos a desglosar esto un poquito. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que perdonar no es tanto pensar en la persona que me hizo daño, porque más importante es el que pagó el daño que el que hizo el daño. Cristo pagó el daño. ¿Sabe que Cristo ya pagó por todo? Él llevó su dolor, Él pagó por lo que le hicieron a usted. Entonces, cuando yo creo que Él hizo esto por mí y yo creo que Él pagó por mí y yo le entrego todo esto, ¿cómo me voy a quedar? Me voy a quedar como nuestro amigo. Pero si entrego nomás la mitad, quedo con el costal. Yo no me quiero quedar con el costal y yo me imagino que usted tampoco quiere quedar con el costal. Entonces, voy a volverlo a leer. Perdonar es un acto de fe en la obra de Cristo, reconociendo que yo tengo que reconocer, al cargar pecados ajenos o míos, estoy haciendo inefectiva la obra de Cristo en mi vida. Entonces, si yo ando con mi costal, ¿qué le estoy diciendo a Jesús?
Si yo ando con la pensadera y la rabia y la amargura y el dolor y todo lo que tengo en mi corazón, ¿yo qué le estoy diciendo a Jesús? Muchas gracias, muy amable, pero yo sigo con mi costal. Es que el asunto es con Jesús. No es tanto con la persona que me hizo daño. Y tampoco es conmigo. Porque a veces tenemos en ese costal una cosa que es muy dañina que se llama la culpa. Y de pronto usted tiene un costal lleno de culpa. Porque pasó algo, porque usted hizo algo que usted sabe que no estuvo bien. Pero lo tiene en ese costal y lo tiene bien amarradito para que nadie nunca se da cuenta. Pero usted sabe y Dios también. Y Dios sabe de eso. Y Dios mandó a Cristo a pagar por eso. No estoy diciendo que Dios sabe, le está señalando. Dios sabe y por eso mandó a Cristo a cargar con eso. Entonces usted no tiene que cargar la culpa. Porque Cristo ya pagó por eso. Y si yo cargo culpa, le estoy diciendo a Jesús, muchas gracias, muy amable, yo sigo con mi costal. Entonces, mis hermanos, esto es para nosotros pensar. Me voy a sentar porque tenemos que pensar un poco en esto. Ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel iban pasando por el desierto, en un tiempo les salió un poco de serpientes. Y yo me imagino ellos por ahí en el desierto y salen estas serpientes. Pues yo no sé. Si yo estoy en un lugar y me salen serpientes, yo mantengo pendiente de esos serpientes para que no me vayan a picar. Entonces, todo el pueblo de Israel estaban pendientes de esas serpientes. ¿Y qué mandó a hacer Dios a Moisés? Él le dijo que tenía que hacer una asta y sobre esa asta tenía que hacer una serpiente de bronce y tenía que colocar la serpiente en el asta de bronce. Pues yo no sé, yo me pongo a pensar, para esa gente, ¿qué tenían que hacer? ¿Se acuerdan? Ellos tenían que mirar la serpiente de bronce. ¿Pero qué querían mirar? Pues las serpientes que se les estaban picando. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo que no mire lo que usted hizo. No mire lo que le hicieron. Mire a mi hijo. Porque la palabra de Dios dice en Juan 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Dios será levantado. Y el Hijo de Dios fue levantado en esa cruz y Él pagó por todo. Entonces la invitación hoy, ¿cuál es? Que dejemos de mirar a las serpientes. Todo lo que nos hicieron, todo lo que nosotros hemos hecho. Y miramos el que pagó. El que se entregó su vida en la cruz, el que pagó por todas esas ofensas que nos han hecho. Dios no está de acuerdo con nada de lo que nos han hecho, tampoco está de acuerdo con nuestra reacción frente a esas cosas. Por eso mandó a Cristo. Y perdonar, mis hermanos, no es que tenemos que estar de acuerdo con lo que la persona hizo. Tampoco es decir, no, pues ya pasaron mucho tiempo, dejemos eso así. No. Es que vamos a saber dónde llevar lo que nos pasó. Y si dejamos allí, vamos a terminar libres como nuestro amigo. ¿Libre por qué? Porque Cristo pagó. Así que la invitación es empezar a pensar en esto. Pídele al Señor que le revele esto, porque cuando Cristo le es revelado, su vida será transformada. Porque hay perdón en el mundo secular. Bueno, entonces hay que perdonar y todos dicen que hay que perdonar y sí hay que perdonar. Pero para Dios, un perdón
que no tiene que ver con la obra de Cristo, no es perdón. Entonces, para nosotros los hijos de Dios tenemos un perdón de verdad, ¿verdad? No un perdón del mundo secular, un perdón del reino de Dios. Y el perdón del reino de Dios tiene que ver con lo que Cristo hizo. Así que la invitación es mirar a Cristo. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Señor, queremos decirte que, pues Señor, es verdad, nos han pasado muchas cosas. Y la verdad, Señor, que hemos tratado de perdonar, pero perdonamos como raticos. Pero nos pone como triste pensar que todas estas cosas nos están afectando, nos está estorbando, hasta nos está envenenando el corazón. Y peor todavía, Señor, estamos contaminando a las personas a nuestro alrededor, desquitando nuestra amargura con ellos. Señor, no queremos ser así. Y pedimos, Señor, en esta noche que tú nos vayas revelando, Señor, si esto es una realidad en nuestra vida. Y si tú dices que es una realidad, suponemos que sí, sino que es algo que realmente no queremos enfrentar. Sin embargo, Señor, tú nos das el remedio, porque tú siempre tienes el remedio para todo. Tú eres tan lindo. Y hoy, Señor, nos damos cuenta que Cristo vino a pagar por todo. Ya no tenemos que pagar, no tenemos que cobrar, porque cobramos, Señor, con venganza. Y, Señor, hoy decidimos aceptar lo que tú hiciste en la cruz. Tú pagaste por todas las ofensas. Tú sufriste todo el dolor. Y, Señor, queremos darnos cuenta hoy de tu obra. Y, Señor, no queremos tener en poco lo que tú hiciste. No queremos hacer inefectiva la obra de Cristo en nuestras vidas. Lo que queremos hacer es realmente entender de que todo ya fue resuelto. Ya todo ya fue hecho. Ya todo ha sido pago. Porque tú fuiste condenado por nosotros. Señor, hoy pedimos que Cristo nos sea revelado. Que una revelación de la cruz de Cristo nos impacta nuestro espíritu de tal manera que entremos, Señor, en la verdadera libertad. Porque la palabra de Dios dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y queremos ser verdaderamente libres. No libres porque decidimos hacer algo, libres porque creímos en la obra perfecta de Cristo en la cruz de Calvario. Gracias, Señor. Te bendecimos y pedimos, Señor, para cada una de las personas que están escuchando este mensaje, que Cristo les sea revelado. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a seguir con esta gran aventura. Le invito a que haga la tarea y nos vemos dentro de 8 días. Que el Señor les bendiga.